También se puede decir que es la longitud entre dos valles. Los valles son los puntos inferiores de esta onda. Bueno, también tenemos un aspecto importante de una onda que es su amplitud, y no es más que la distancia que hay entre el eje de propagación y la cresta, que también va a coincidir con el valle, por supuesto, esa distancia. Bueno, la longitud de onda normalmente la vamos a describir en términos de una letra griega que es lambda. Aquí en la figura se ve muy poquito, pero por ahí en las notas va a aparecer lambda, ¿sí? Bueno, aquí tenemos dos ciclos completos. Un ciclo empieza aquí donde tengo el punto rojo, luego avanza y en este otro punto ahí tenemos un ciclo. Luego se repite, regreso al eje de propagación y por ello tenemos dos ciclos. ¿Sí? Bueno, en la siguiente figurita tenemos otra vez a la representación de la onda, pero en este caso la longitud de onda es más pequeña que en el dibujito de arriba, ¿sí? Y por ello, por ser, bueno, en este caso es la mitad de la longitud de onda que está arriba, y eso nos lleva a que en esta representación tengamos no dos ciclos se cumplen ahí donde tengo el punto rojo, pero si la longitud de onda es la mitad, entonces en la misma distancia, de hecho es un eje de tiempo, ¿sí? En el mismo intervalo de tiempo tengo otra vez dos ciclos. Y entonces por ello es que aquí tengo 4 ciclos y arriba tengo 2 nada más. Entonces longitud de onda a la mitad, doble de ciclos. Hablar de ciclos por unidad de tiempo implica estar hablando de lo que se llama frecuencia. Frecuencia de una radiación es el número de ciclos que tenemos de esa radiación por unidad de tiempo, tomando como base al segundo. Bueno, aquí tenemos todavía otra onda donde se mantiene la longitud de onda respecto al dibujo previo, pero la amplitud se ha modificado. Bueno, así que el número de ciclos es el mismo que el que tenemos en la primera figura. Bueno, ok. Entonces, parámetros típicos de una onda, pues la longitud de onda, la amplitud, la frecuencia, los tengo descritos aquí en las notas. Vamos a ver dónde andábamos. Ya está, aquí me había quedado. Características básicas de una onda. Longitud de onda. Lambda, aquí sí se ve la letrita griega lambda, que es la distancia que hay entre dos crestas sucesivas o dos valles. ¿Sí? La vamos a manejar en unidades de metros y fracciones de metro. Nanómetros puede ser. Bueno, amplitud, distancia entre el eje de propagación y la cresta. Indicaba que también es con respecto al valle, se puede decir en esos términos. Bueno, ahora, frecuencia, decíamos, es el número de ciclos que pasan en un punto dado por segundo, ¿sí? O ciclos por unidad de tiempo. Nuestra base de tiempo es el segundo. Bueno, resulta que la frecuencia y la longitud de onda se relacionan de una manera muy simple. La frecuencia no es más que
el cociente de la velocidad de la luz con respecto a la longitud de onda, ¿sí? Entonces, C va a ser la velocidad de la luz. Sabemos que su valor es de 3 por 10 a la 8 metros por segundo en el vacío, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que todos los tipos de radiación se transmiten a la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, la frecuencia la vamos a encontrar reportada en ciclos por segundo o simplemente segundos a la -1, porque se da por sentado que se trata de ciclos. Entonces, en diversos problemas podemos encontrar a la frecuencia nada más en segundos a la -1, pero entiéndase que son ciclos por segundo. Entonces, un ciclo por segundo es la definición de un hertz, que también lo podemos expresar como Hz, un hertz, ¿sí? Bueno, les decía yo que todo tipo de radiación se transporta en el vacío a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, un detalle también importante acerca de la radiación es su intensidad, ¿sí? Intensidad de una radiación. Entiéndase como el número de ondas que inciden en una superficie por unidad de tiempo. Eso es intensidad de una radiación. También vamos a interpretar intensidad de una radiación como número de fotones que van a incidir en una superficie por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces de aquí ya se dan cuenta que a la radiación electromagnética la podemos describir en términos de fotones. Hoy vamos a hablar del concepto del fotón introducido por Einstein. Bueno, hay diversos tipos de radiación. Al conjunto de tipos de radiación se le llama o se le conoce como espectro electromagnético, ¿sí? Entonces, decíamos que la radiación electromagnética transporta energía. Y entonces, normalmente vemos ordenado al espectro electromagnético, sea de menor a mayor o de mayor a menor contenido energético. Entonces, aquí yo anoté a los diversos tipos de radiación de acuerdo a mayor hacia menor contenido energético. Entonces, tenemos por ahí a los rayos gamma. Rayos gamma, su contenido energético es muy alto, más alto inclusive que los rayos X. Rayos X siempre nos advierten que son peligrosos, ¿sí? Se utilizan para que nos saquen una radiografía y saber si tenemos alguna fractura o algún otro daño, ¿sí? Entonces se cuida mucho el tiempo de exposición de una persona a los rayos X porque son de alta energía y pueden inducir daños celulares, ¿sí? Los rayos gamma, con más razón, son de energía más alta. Bueno, un poquito menos en contenido energético son los rayos ultravioleta, ¿sí? También presentan riesgo para nosotros porque pueden llegar a causar lesiones en la piel, quemaduras, como cuando uno se expone en la playa al sol
no solamente es calor lo que nos está llegando también radiación ultravioleta y puede llegar a causar quemaduras, ¿sí? Por eso existen los filtros solares, para protegernos un poco de la radiación ultravioleta. Pero esta radiación también es muy agresiva para nuestros ojos. Con el tiempo puede llegar a generar cataratas. Entonces, mucho cuidado con la exposición directa al sol, ¿sí? Luego tenemos, con un poquito menos de contenido energético, a la luz que se llama visible, luz visible. Y aquí entran todos los tipos de luz colorida que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, desde el azul, amarillo, naranja, hasta llegar al rojo, ¿sí? También el verde, por supuesto. Entonces, todos ellos están dentro de lo que es la luz visible. Bueno, luego tenemos a la radiación infrarroja. La radiación infrarroja normalmente se manifiesta en forma de calor, como cuando un objeto está caliente, acercamos la mano y logramos percibir que el objeto está caliente. Ese tipo de radiación está en el campo del infrarrojo, ¿sí? Luego tenemos a las microondas y las radiofrecuencias. Las radiofrecuencias tienen contenido energético muy bajo y son las que utilizamos para las transmisiones de radio. Por ejemplo, ahorita se los muestro con una diapositiva a este conjunto de radiaciones. Bueno, entonces, primero aquí unos comentarios más. Rayos gamma son de muy alta energía, frecuencias altas, eso es lo que implica. Alta energía significa frecuencia alta. ¿Qué es alto? Bueno, pues del orden de 10 a la 20 segundos a la -1. ¿Sí? Entonces, eso es frecuencias altas. Y la frecuencia y la longitud de onda varían inversamente. Por eso es que si hablamos de frecuencias altas, entonces hablamos de longitudes de onda muy pequeñas. Pequeñas significa, por ejemplo, del orden de 10 a la -11 metros. ¿Sí? Entonces, ok. Radiofrecuencias, decíamos, son de muy baja energía. Eso significa frecuencias pequeñas. Pequeña significa del orden de 10 a la 6 segundos a la -1. Y si la frecuencia es relativamente pequeña, entonces tenemos longitudes de onda grandes, del orden de 10 a la 2 metros, 100 metros de longitud de onda. ¿Sí? Entonces esto de que varían inversamente lo tengo por aquí arribita. Aquí está. Frecuencia y longitud de onda varían inversamente. Frecuencia alta significa longitud de onda pequeña. Y lo contrario, ¿sí? Frecuencia baja, longitud de onda grande. Ahí lo tenemos. Bueno, ok. Entonces, la región visible, por ahí estaba anotada en mi secuencia, la región visible del espectro electromagnético. Pues decía yo, es la que podemos percibir con nuestra vista. Es una fracción muy pequeña dentro de lo que es el espectro electromagnético, ¿sí? Cuando hablamos de ella, de la región visible,
Normalmente nos referimos a longitud de onda en unidades de nanómetros. Es más cómodo hablar en términos de nanómetros. Y entonces decimos que el espectro visible abarca desde el color azul, que implica longitud de onda de 400 nanómetros. Luego va hacia el verde, amarillo, naranja y llega al rojo, donde la longitud de onda es del orden de 750 nanómetros. Hay libros que lo indican hasta inclusive 800 nanómetros. ¿Sí? Entonces, son los colores del arco iris. Entonces, lo tengo aquí en la figura. Aquí está. Vamos a ver. La letra está un poquito pequeña, pero bueno, vamos a ver. Nos habla de las longitudes de onda de la radiación electromagnética, regiones del espectro electromagnético, y entonces por aquí se alcanza a ver la región visible. Bueno, tenemos aquí una flecha que nos está indicando longitud de onda que crece de izquierda a derecha. Y si la longitud de onda crece de izquierda a derecha, como hay una relación inversa con la frecuencia, pues resulta que la frecuencia, aquí tenemos abajito la frecuencia crece de derecha hacia la izquierda. Entonces, si hablamos de los rayos gamma, radiación de muy alta energía, implica que estamos hablando de longitudes de onda pequeñas, pero frecuencias muy grandes. ¿Sí? Rayos X, otra vez longitud de onda pequeña, pero frecuencia grande. Tenemos luego al ultravioleta, visible, infrarrojo. Si hablamos de las microondas o radiofrecuencias, aquí estamos hablando de longitudes de onda grandes y frecuencias relativamente pequeñas. ¿Sí? Relación inversa entre longitud de onda y frecuencia. Bueno, el campo visible es una franja muy pequeñita dentro de lo muy amplio que es el espectro electromagnético. ¿Sí? Entonces, lo que vemos aquí es una expansión de la región visible. Y entonces, en términos de longitud de onda, estamos hablando de valores que van desde los 400 nanómetros hasta 750, inclusive 800 nanómetros. Entonces, ¿cómo va variando esto? Longitud de onda de 400 nanómetros implica que estamos hablando de la radiación de color azul. Luego por aquí tenemos el azul clarito, tenemos el verde en la región de 500 nanómetros. Luego una zona donde tenemos el color amarillo, más o menos 560 nanómetros. Por aquí por 600, 650, tenemos la región del naranja, ¿sí? Y ya por los 700, un poquito más arriba, hasta 800, tenemos radiación de color rojo. Más allá de 800 nanómetros, estamos hablando de la región del infrarrojo. Y la radiación infrarroja ya no la vemos colorida, ¿sí? Para nosotros, para nuestra vista, no es perceptible, pero sí la podemos sentir
Les digo, cuando acercamos la mano a un objeto caliente, esa radiación que nos está llegando está en el campo del infrarrojo. Bueno, vamos a ver. Ya desde el año 1873, el señor Maxwell, un señor muy famoso, bueno, pues había propuesto y mostrado que la radiación electromagnética pues tiene una componente eléctrica y una componente magnética, ¿sí? Tengo una diapositiva que se refiere a esto. Vamos a verla de una vez. Vamos a ver. Aquí lo tengo. Luz visible. Son ondas electromagnéticas. Entonces, tenemos que se transporta como onda, por supuesto, nuestra radiación electromagnética. Y Maxwell nos indica que tiene una componente eléctrica y una componente magnética, ¿sí? Entonces, la radiación electromagnética, pues es emisión, transmisión de energía en forma de ondas. Y ya les puse la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Aquí lo estamos viendo como lambda por lambda, longitud de onda, por nu, que es la frecuencia, igual a c, que es la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? Bueno, tengo aquí otra diapositiva bonita. Es otra vez la cuestión del espectro electromagnético, esta figura y estas diapositivas que les voy a ir mostrando son proporcionadas por la editorial que distribuye al libro de Chang, el de Química General de Chang, ¿sí? Entonces, hay partes donde utilizo material del libro de Brown y partes donde uso material del libro de Chang. Entonces, los dos libros son muy buenos, les he mencionado. Bueno, entonces aquí tenemos otra vez una escala, aquí se ve un poquito mejor, donde la longitud de onda lo tenemos en valores pequeños, dice longitud de onda nanómetros, ojo con eso, nanómetros, 10 a la menos 3 nanómetros, longitud de onda muy pequeña, eso implica estar hablando de radiación de alta energía como son los rayos gamma. Alta energía implica frecuencias grandes, 10 a la 20, ¿sí? Ya después tenemos por aquí a los rayos X, alta energía, ¿sí? Frecuencia alta, longitud de onda que sigue siendo pequeña. Y ya los rayos X son los que utilizamos, por ejemplo, para sacar una radiografía, ¿sí? Ahí lo tenemos. Luego tenemos por aquí a la radiación ultravioleta. Tiene menos energía que los rayos X, pero igualmente les decía, debemos de tener cuidado con ella, porque nos puede causar lesiones en la piel o lesiones en la vista, ¿sí? Luego por aquí tenemos al infrarrojo, que es la radiación que nos llega de una lámpara incandescente, la sensación de calor, ¿sí? Tenemos a las microondas, que se utilizan para ¿cómo se llama? Las transmisiones, ya sea ¿cómo se llama? Por ejemplo, de los hornos de microondas, el radar, satélites. Por aquí tenemos al teléfono portable, que trabaja en el campo de las microondas. Las ondas de radio son más débiles, un típico radio de AM o FM. Las transmisiones de televisión están en el campo de entre las ondas de radio y las microondas. Por ahí anda, ¿sí? Entonces, ok, esto ilustra un poquito mejor lo que les comentaba en base a mis notas. Y la región visible, otra vez ahí la tenemos,
Desde el azul, 400 nanómetros en longitud de onda, hasta, aquí el libro de Chang lo marca hasta 700 nanómetros, que es la radiación de color rojo. Hay libros que lo indican hasta 800 nanómetros. Ya depende del libro que consultemos. Bueno, déjenme ver por aquí, de una vez les comento otra cosa. Bueno, de una vez va el ejemplo. Dice aquí, un fotón, porque está hablando del fotón. Me falta hacer unos comentarios antes de hablar de los fotones. Así que me regreso a las notas. Y en unos minutos regresamos a la idea del fotón. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Entonces, vamos a ver. Allá por el año 1900, un señor, Max Planck, pues propuso que la energía solamente puede ser liberada o absorbida por los átomos, por la materia, ¿sí?, en paquetes de cierto tamaño mínimo. A un paquete de tamaño mínimo le llamó un cuanto, ¿sí? ¿Sí? Y entonces propone que la energía de un cuanto de energía, pues responde a una relación muy sencilla. Es decir, energía proporcional a frecuencia, e introducimos una constante, que en este caso va a ser una constante H, ¿sí? Y nos resulta una ecuación muy sencilla. E igual a H nu para un cuanto de energía. Si tenemos un cierto número n de cuantos, pues nada más introducimos la n en nuestra ecuación y ahí tenemos la energía de n cuantos, ¿sí? La constante de proporcionalidad que se introduce en esta relación muy sencilla es la constante de Planck, ¿sí?, para reconocer la contribución del señor Planck. Es que ahora la H se le llama de esa manera. Constante de Planck. Tiene un valor característico, 6.63 por 10 a la menos 34 Joule segundo. ¿Sí? Ahora, un aspecto importante. La N solo toma valores enteros. 1, 2, 3, 4, el que queramos. Solo valores enteros. ¿Por qué? Pues porque no hay fracciones de un cuanto. Eso significa que la energía está cuantizada. Es la propuesta del señor Planck. La energía puede ser liberada o absorbida en paquetes de cierto tamaño mínimo. Y cada paquete se llama un cuanto. Entonces, a la materia no le vamos a transmitir la mitad de un cuanto, ¿no? O se le transmite 1, o 2, o 5, o 1000, los que ustedes quieran, pero números enteros. Y si solamente están permitidos valores enteros y no fracciones, entonces decimos que la energía pues está cuantizada. ¿Ok? De ahí viene la terminología que manejamos actualmente, eso de mecánica cuántica. Bueno, pues la idea del cuanto proviene desde las propuestas de Planck, allá por el año 1900. Bueno, vamos a ver. Aquí tengo un ejemplo. Dice, calcular la frecuencia de una luz azul que tiene longitud de onda de 390 nanómetros. Entonces, por ahí tenemos escrita la relación frecuencia igual a C sobre lambda. Muy sencillito esto.
3 por 10 a la 8 metros por segundo para la velocidad de la luz. Y la longitud de onda, pues 390 nanómetros. Lo único que tenemos que hacer es ajustar las dimensiones para que nuestra frecuencia salga en las unidades que debe salir, sea ciclos por segundo o más comúnmente como segundos a la -1, nada más. Entonces tenemos que quitar nanómetros y quitar a metros. Y en la sesión anterior ya hemos comentado acerca de diversas equivalencias, ¿sí? Potencias de 10. Un nanómetro significa 1 por 10 a la -9 metros, ¿sí? Nano significa 1 por 10 a la -9 metros. Por eso es que está aquí anotado este factor de conversión. Y entonces nuestro objetivo es eliminar nanómetros con nanómetros. Y luego metros con metros de aquí. Y entonces ya nos queda el resultado nada más en segundos que está dividiendo. Segundos a la -1. Entonces nuestro resultado es 7.69 por 10 a la 14 segundos a la -1. ¿Sí? Es la frecuencia que le corresponde a la luz azul con longitud de onda de 390 nanómetros. Aquí hay otra pregunta, otro ejemplo. Dice, calcular la energía de un cuanto de esta luz azul. Cuando hablamos de cuantos, estamos haciendo referencia a las ideas del señor Planck. Pero las ecuacioncitas van a ser totalmente equivalentes cuando hablemos de fotones, que fue la contribución del señor Einstein, que aquí un poquito más abajo se las voy a comentar. Bueno, energía de un cuanto. E igual a h por nu, igual. Constante de Planck, frecuencia ya calculada, y entonces segundo arriba con segundo que divide, se cancelan y nos queda 5,1 por 10 a la -19 joules. Esa es la energía de un cuanto de esta luz. Si nos preguntaran, ¿cuál es la energía de un mol de cuantos de luz azul? Un mol de cuantos. Más adelante vamos a hablar. Un mol de fotones. Va a ser exactamente la misma operación. ¿Sí? ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, pues esta es la energía de un cuanto. Si son 2 cuantos, multiplico por 2. 10 cuantos, pues multiplico por 10. Y si es un mol, pues multiplico por el valor que define a un mol. Y ese valor que lo define es el número de Avogadro, que lo comentamos en la clase anterior. 6.02 por 10 a la 23. Entonces, lo único que tenemos que hacer es multiplicar este número por 6.02 por 10 a la 23. Y entonces tenemos la energía de un mol de cuantos de luz azul. Ya no puse aquí el resultado, solamente les anoté que basta con multiplicar el resultado por el número de Avogadro. Ahí está. Bueno, vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el señor Planck hizo un planteamiento muy importante. Nada menos que plantear la cuantización de la energía, ¿sí? Pero bueno, el señor Einstein es más famoso que él. ¿Qué es lo que planteó el señor Einstein? Bueno,
pues extendió el concepto. Y entonces, Albert Einstein propuso que la energía radiante es un flujo de pequeños paquetes de energía. Y a un paquete de energía, pues le llamó fotón, fotones. Y entonces lo que está haciendo es interpretar a la energía radiante como un flujo de pequeñas partículas. ¿Sí? Y nos dice, la energía de un fotón está dada por E igual a H nu. Es exactamente la misma ecuación propuesta por el señor Planck. Bueno, el señor Einstein, por supuesto, hizo más contribuciones a la ciencia y bueno, pues es ampliamente reconocido. Entonces, energía de un fotón. E igual a H nu. Esta sería la energía de un fotón. Si hablamos de n fotones, pues le metemos la n aquí, n veces H nu y ya está. Un mol de fotones, pues nuestra n valdría el número de Avogadro. ¿Sí? Bueno, así que se manejan muy fácil estas expresiones. Son muy simples. Este planteamiento del señor Einstein de que la radiación electromagnética es un flujo de partículas llamadas fotones, pues le permitió explicar muy bien un fenómeno que se llama efecto fotoeléctrico. ¿Sí? El efecto fotoeléctrico se conocía desde tiempo antes, pero una explicación sencilla del fenómeno, cuantitativa, pues no se había logrado hasta que surge el planteamiento de que la radiación electromagnética es un flujo de fotones. Y entonces, en el efecto fotoeléctrico, ¿de qué estamos hablando? Pues de que una superficie limpia de un cierto metal se irradia con luz con una cierta frecuencia adecuada y entonces el resultado va a ser que se emiten electrones. ¿Sí? Se requiere cierta frecuencia, no cualquiera. Recuerden que la frecuencia y energía de la radiación son directamente proporcionales. Entonces, si yo quiero desprender electrones de un metal, pues necesito suministrar energía. Si la energía es muy baja, pues no se van a emitir electrones. Hablar de energía muy baja significa que estamos hablando de frecuencias bajas. Frecuencias muy bajas no van a emitir electrones del metal, pero a partir de cierto valor de frecuencia la voy aumentando y a partir de cierto valor se podrá observar la emisión de electrones. ¿Sí? Bueno, cuando digo que se puede observar, me refiero a que se puede detectar, ¿sí? A nuestra vista no podemos ver electrones, por supuesto. Ok, entonces, aquí tenemos un esquema del efecto fotoeléctrico. ¿Qué es lo que tenemos? Una superficie de metal limpia, que no tenga óxido. El óxido altera el comportamiento, ¿sí? Entonces, una superficie metálica que no tenga óxido. En ella vamos a hacer incidir energía radiante con cierta frecuencia. Bueno, podemos utilizar frecuencias bajas, pero no vamos a ver electrones emitidos. Vamos aumentando la frecuencia de la radiación, estoy aumentando la energía de esa radiación y va a llegar el momento en que esa radiación es capaz de provocar la emisión de electrones. La emisión de electrones la podemos detectar en un montaje como el de una fotocelda.
En unos minutos más les voy a mostrar un diagrama de una fotocelda. Vamos a ver. Bueno, ok. Entonces, el fenómeno, efecto fotoeléctrico, se está refiriendo a que radiación electromagnética incide en una superficie metálica y el resultado es que se emiten electrones. Entonces, esto lo podemos interpretar como un balance de energía. ¿Y eso qué significa? Pues que la energía incidente se va a transformar en algo que se llama función trabajo, energía de función trabajo, y energía cinética de los electrones emitidos. ¿Sí? ¿Qué es energía de función trabajo? Pues es la energía mínima necesaria para que se desprendan electrones de la superficie metálica. Y luego, los electrones desprendidos pues se van a mover a cierta velocidad, llevan energía cinética. Por eso es que se va a cumplir que la suma de energía cinética con energía de función trabajo, pues tiene que ser la energía total que está incidiendo en el material. ¿Sí? Entonces, la energía incidente es una radiación electromagnética. Entonces podemos decir que la energía incidente es H0. ¿Sí? Entonces, la energía de función trabajo la podemos representar con una letra W y energía cinética del electrón emitido como una E subíndice K. Esto ya nos permite interpretar esta igualdad en términos de símbolos para describir al efecto fotoeléctrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Energía de la radiación incidente va a ser igual a energía de función trabajo más energía cinética. Ahí lo tenemos. En lugar de energía incidente podemos utilizar H0 y es la misma relación. ¿Sí? Ahora, W, función trabajo, les decía, que va a representar la energía mínima necesaria para vencer la fuerza de unión de los electrones con el metal. ¿Sí? Decimos que es la energía mínima necesaria para emitir un electrón. Ahí está. Entonces, como es una energía, entonces también se puede hacer una interpretación en términos del producto H por una frecuencia, porque estamos usando radiación electromagnética. Entonces, la función trabajo la podemos expresar como el producto de constante de Planck por una frecuencia. Nada más que esta no es cualquier frecuencia. ¿Sí? Esta nu0, pues va a ser la frecuencia mínima necesaria para provocar la emisión de un electrón de la superficie metálica. Y a esa frecuencia mínima necesaria también se le llama frecuencia umbral. Frecuencia umbral. ¿Sí? Bueno, con esta interpretación, entonces podemos poner nuestra igualdad que está aquí arriba. H0 igual, en lugar de W, podemos poner H0 más EK. Y es lo que aparece aquí abajo. Vamos a ver.
H nu, energía incidente, igual a energía de función trabajo, W, interpretada como H nu 0, más energía cinética de los electrones emitidos. Bueno, la frecuencia umbral, que va a ser la nu 0, se relaciona con la longitud de onda máxima de la radiación que hace posible el efecto fotoeléctrico. Recuerden que la frecuencia es igual a C sobre lambda. Esa es nuestra definición desde líneas arriba. Entonces, frecuencia igual a C sobre lambda. Recuerden que varían inversamente. Aquí lo estamos viendo, por supuesto. Entonces, si nu 0 es la frecuencia mínima para provocar el efecto fotoeléctrico, entonces eso significa que lambda va a ser el valor máximo posible que hace que ocurra el efecto fotoeléctrico. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer un experimento de efecto fotoeléctrico con una lambda más grande que lambda máxima en esta ecuacióncita, pues resultará que el efecto fotoeléctrico no va a ocurrir. ¿Sí? Hay cierto valor máximo de lambda que se corresponde con la frecuencia mínima necesaria. Están variando inversamente, nada más tener un poquito de cuidado con ellos. Bueno, entonces, aquí está lo que les decía. Si queremos utilizar una radiación con una longitud de onda mayor que lambda máxima, pues el efecto no va a ocurrir. Cada metal va a tener un valor bien definido y reportado de función trabajo. Lo podemos consultar en diversos textos de la física o en los que se llaman handbook de física y química. ¿Sí? Allí nosotros podemos consultar muchos parámetros importantes tanto de átomos como de sustancias químicas. ¿Sí? Entonces no es problema encontrar la función trabajo de un material, de un metal. Entonces es fácil conocer nu 0, la frecuencia umbral para ese metal, y en consecuencia calculamos la lambda máxima que hace posible que ese metal genere una emisión de electrones por experimento fotoeléctrico. ¿Sí? Bueno, ok. Creo que les puedo mostrar ya unas diapositivas. Vamos a ver. Ahora sí. Aquí está. Ya comenté la idea del fotón. Dice, un fotón tiene una frecuencia de 6 por 10 a la 4 Hz. Al convertir esta frecuencia en longitud de onda, esta cae en la región visible. Esa es la pregunta. Sabemos que frecuencia es C sobre lambda o lambda por frecuencia es igual a C. Entonces nos interesa la longitud de onda. Hacemos C sobre nu. 3 por 10 a la 8 metros por segundo, entre 6 por 10 a la 4 Hz, que son segundos a la menos 1. ¿Sí? Y entonces se va a anular arriba y abajo el segundos a la menos 1, para que nos quede nada más metros. Entonces, haciendo la operación, nos queda 5 por 10 a la 3 metros. 5 por 10 a la 3 metros. Que podemos transformar también a
Entonces, el factor de conversión aquí no está puesto, pero el factor de conversión sería arriba 1 nanómetro y dividiendo 1 por 10 a la menos 9 metros. Se eliminan metros, se hace la operación y queda por 10 a la 12 nanómetros. ¿Sí? Entonces, pues resulta que este valor de 10 a la 12 nanómetros, pues anda más o menos por aquí, en longitud de onda. Y eso significa que está en el campo de las radiofrecuencias, ¿sí? Ondas de radio. Entonces, ese valor de longitud de onda evidentemente no está en la región visible del espectro. Bueno, recuerden que la región visible va de 400 a 800 nanómetros. Bueno, ok. Vamos a ver aquí. Otra diapositiva. La propuesta del señor Planck en 1900, que ya lo comenté allí con las notas, y que nos dice que la energía, la luz, es emitida o absorbida en unidades discretas, es decir, cuantos. ¿Sí? Y aquí tenemos su propuesta. E igual a h nu, ahí tenemos a la constante de Planck, que a través de los diferentes ejercicios, verán que nos la aprendemos. 663 por 10 a la menos 34 joules segundo. Bueno, les comentaba acerca de el efecto fotoeléctrico. Einstein hizo una interpretación muy bonita del espectro, perdón, del efecto fotoeléctrico, ¿sí? Basándose en su propuesta de que la luz tiene comportamiento no nada más de onda, sino también de partícula, y a las partículas les llamó fotones. Fotón es una partícula de luz. Y esta relación que vemos aquí es la que se aplica para el efecto fotoeléctrico. Les decía que se puede explicar o visualizar un poquito mejor a través del montaje de una fotocelda. Esto que están viendo aquí es una fotocelda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta figura? Tenemos un cierto metal, superficie limpia, ¿sí? Tenemos a cierta distancia de él una barra también metálica, que va a ser la función de un colector de electrones, ¿sí? Y las dos piezas conductoras están conectadas a un circuito donde tenemos una fuente de voltaje y tenemos un detector de corriente eléctrica. Entonces, ¿cuál es el truco de esto? La luz incidente, aquí está representada, H nu, incide en la superficie de metal, y si la frecuencia es la adecuada, entonces se va a desprender electrón. Bueno, si son muchas ondas las que están incidiendo, pues entonces se desprenden muchos electrones. Abusados con ese detalle. Un fotón H nu que hace posible el desprendimiento de un electrón es lo que nos da la ecuación que tenemos aquí. Pero si hablamos de muchos fotones, por ejemplo 1000, y todos tienen la frecuencia adecuada, entonces esos 1000 fotones van a provocar la salida pues de 1000 electrones. O sea que el número de electrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de la radiación incidente. ¿Sí? Entonces, ojo con esa interpretación.
Una vez que salen electrones de aquí del metal, bueno, pues tenemos por aquí que el metal está cargado negativamente, el otro positivo los atrae y entonces los electrones pasan a este colector de electrones, pasan por el circuito y entonces pues, nosotros podemos detectar una corriente eléctrica. Así es como nos damos cuenta de que el fenómeno de efecto fotoeléctrico ya está ocurriendo, ¿sí? Entonces, las fotoceldas tienen amplio uso, ¿sí? Inclusive las puertas automáticas que llegamos a ver en edificios, en centros comerciales, están funcionando de acuerdo a esta idea básica, ¿sí? Que es la de una fotocelda. Bueno, entonces, cuando ocurre el efecto fotoeléctrico, entonces se cumple esta relación, que también es la que tengo ahí en las notas. Energía de la radiación incidente va a ser igual a KE, significa kinetic energy, energía cinética de los electrones emitidos, y BE proviene del inglés bonding energy, energía de enlace, ¿sí? Es la fuerza de unión de los electrones con su metal. Entonces hay que vencerla para que ocurra el efecto fotoeléctrico, ¿sí? Entonces es la misma ecuacióncita que tengo en mis notas. Bueno, ok, entonces ahí está comentado este asunto del efecto fotoeléctrico. Todavía tengo unos detalles más. Vamos a ver. Ok, ya les había comentado de la frecuencia mínima y lambda máxima. Ok, ahora vamos a ver. De este tema, el efecto fotoeléctrico. Tenemos un buen número de problemas en la colección, que es el problemario. Entonces, les he pedido que lo descarguen ahí de nuestra aula virtual. Okay. En algunos de esos problemas se pide calcular la velocidad, que estoy usando U para velocidad de los electrones emitidos en el efecto fotoeléctrico, y entonces, pues tener en cuenta que la energía cinética de una partícula de masa m pues, responde a una ecuación muy sencilla. Energía cinética, un medio de m por u al cuadrado. U es la velocidad de la partícula. Y si hablamos de electrones, bueno, pues la masa del electrón, aquí la puse, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, con eso podemos llegar a calcular primero la energía cinética de los electrones emitidos y luego la velocidad a la cual se estarían moviendo. Bueno, aquí tengo un ejemplo. Dice, cuando luz de longitud de onda de 400 nanómetros choca con una superficie de calcio, el electrón emitido tiene una energía cinética de 6,3 por 10 a la menos 20 joules. Entonces pide calcular la energía de unión de los electrones al metal, es decir, la función trabajo, ¿sí? La W o H nu 0 que tengo por ahí arriba. Calcular la frecuencia mínima y la longitud de onda máxima de la luz que es capaz de producir el efecto fotoeléctrico para esa superficie de calcio, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto vale la energía de la radiación incidente? Estamos usando luz de 400 nanómetros. Entonces, no es más que hacer el producto energía incidente igual a H nu y en lugar de la frecuencia ponemos a C sobre lambda. Y entonces aquí tenemos a lambda, ¿sí?
Entonces, en esta ecuacióncita, decimos que con el valor de 400 nanómetros de longitud de onda, vamos a obtener una energía incidente de 497 por 10 a la menos 19 joules. Aquí no puse los valores, pero ustedes si tienen la calculadora a la mano, pueden comprobar. Pueden comprobar. Miren, lo único que hay que hacer es tomar el valor de H. Y H lo tengo por aquí. Aquí está. H, 6.63 por 10 a la menos 34 joules segundo. Ojo con los paréntesis ahí en su calculadora. ¿Sí? Entonces, multiplicar 663 por 10 a la menos 34, multiplicarlo por la velocidad de la luz, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya que tengan ese producto, hay que dividir por lambda, nada más que aquí lambda está en nanómetros. Podemos hacer la conversión directa. 400 nanómetros son 400 por 10 a la menos 9 metros. Entonces, les repito la operación. H, tomar el 663 10 a la menos 34, multiplicar por 3 por 10 a la 8, que es el valor de C, y dividimos por 400 por 10 a la menos 9 metros. Y el valor que debe de quedar es el 497 por 10 a la menos 19 joules. ¿Sí? Bueno, ok. Una vez que tenemos el valor de la energía incidente, entonces ya podemos proceder a usar la relación básica del efecto fotoeléctrico. Aquella que nos dice H nu es igual a W más EK. Despejamos a W, que es la función trabajo, energía incidente menos energía cinética. Y energía incidente ya calculamos el valor. 497, 10 a la menos 19 joules. Energía cinética de los electrones emitidos nos están dando el valor. 6, 3, 10 a la menos 20 joules. Entonces, con eso sacamos a W, que es la función trabajo. ¿Sí? Entonces, no olvidar que la función trabajo es la energía mínima necesaria para sacar a un electrón de la superficie de metal. Ahí está. Entonces, W, aquí, la que está puesta aquí arriba es la relación del efecto fotoeléctrico. Lo que aparece aquí abajito también es W interpretado como el producto de constante de Planck por una frecuencia. Entonces, y como W es la energía mínima necesaria, entonces nu 0 es la frecuencia umbral, frecuencia mínima necesaria para que se produzca el fenómeno. Entonces, nu 0, W sobre H, ya tenemos a W, tenemos a la constante de Planck y nos queda la frecuencia mínima necesaria para que se produzca el efecto fotoeléctrico. Ahí está. En la superficie de calcio, no olvidarlo. ¿Sí? Si yo ya tengo la frecuencia mínima necesaria, un 0, bueno, pues lambda es C sobre la frecuencia. Y si la frecuencia es la mínima, entonces lambda es la máxima posible que produce el efecto fotoeléctrico. Entonces nada más es hacer el cociente de C con nu 0 y ya nos queda 457 por 10 a la menos 7 metros.
si el punto decimal lo corremos 2 lugares a la derecha, 10 a la menos 9 metros y 10 a la menos 9 son nanómetros. Por eso vemos aquí 458.1 nanómetros. Entonces, atención con su manejo de la calculadora, los paréntesis, las potencias de 10, también los prefijos pico, nano, el angstrom, ¿sí? Porque los vamos a encontrar en diversos problemitas. Bueno, ok, vamos a ver. Hasta aquí llega nuestra sesión número 2, ¿sí? Y ya tengo aquí unos problemitas para tarea. Tarea 1. Estos sí son para entregar. Los de la clase anterior, esos son para que se vayan entrenando. Pero aquí ya tenemos otros problemitas sobre lo que acabamos de comentar. Hay que prepararlos para entregar. Entonces, resolver los siguientes problemas de la colección, el problemario, la unidad 1. Entonces son 2, 4, 6, 7 problemitas. ¿Sí? Puede ocurrir que alguno de estos problemas lo expliquemos en nuestra sesión de resolución de problemas, que ya va a ser dentro de una semana. Puede ocurrir, ¿sí? Pero ustedes traten de hacer estos problemas. Nos pueden consultar alguna duda, ¿sí? O esperar a la sesión de resolución de problemas el próximo miércoles. Así que ahorita les marco estos de tarea, pero vamos a dejar por el momento abierta la fecha de entregarlos. Después de la primera sesión de resolución de problemas, entonces ponemos fecha para que ustedes entreguen estos problemitas. Ya saben que les sugeriría hacerlos en hojas blancas para que los puedan escanear fácilmente, los ponen en PDF y de esa manera lo mandan a nuestro correo, al correo de Francisco, nuestro compañero ayudante, que está aquí abajo su correo, ¿sí? j.francisco. Esa es una opción. La otra opción les había comentado, los pueden hacer en las hojas y entregar la tarea físicamente, ¿sí? Entonces, ya les había comentado, la próxima semana ya espero estar normalmente ahí en la oficina y también Francisco va a andar por ahí. Entonces nos pueden entregar físicamente estos problemitas, nada más no olvidar poner su nombre, su número de matrícula, ponerle tarea 1, ¿sí? Entonces la fecha por el momento está abierta. Todavía no definimos la fecha para entregar esta tarea, pero ya los pueden ir intentando. Bueno, entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos con la sesión número 2 de nuestro curso. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Es el momento. Yo tengo una duda, profe. Es la primera vez que entro a la clase, disculpe. Sí. ¿Hay grupo de WhatsApp o se guardan las clases en algún lugar? Yo no las grabo, pero ustedes ahí cuando se conectan, creo que tienen habilitado la opción de guardarlas, si ustedes lo desean. ¿Sí? Lo que yo manejo son mis notas de curso. Entonces, estas notas que voy discutiendo y las diapositivas están disponibles en el aula virtual. Entonces, este material, el de ahorita sesión 2 y diapositivas, desde anoche ya está disponible en el aula virtual. Solamente es cuestión de que te inscribas y ahí tienes el material completo. Muchísimas gracias, profesor. Sí, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, jóvenes? No hay dudas, todo está muy claro. Bueno. Joven.
Si todo está muy claro, pues entonces podemos dar por terminada la sesión y pueden irse desconectando. El próximo viernes seguimos con nuestro contenido. Muchas gracias. Hasta luego. Que Hasta estén luego. muy, Muchas gracias. que estén Hasta muy bien, luego. jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Francisco, vamos a esperar un poquito por la tarea. Conviene ponerla de inmediato. Sí, doctor. Sí, ya anoté los ejercicios, ya nada más esperamos uno. Sí, son los de la unidad 2. Ujú. Bueno, sesión 2. Ahora sí los marqué para entregarlos.